Ahora vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión. Recordamos que las preguntas para nuestros ponentes las vamos a hacer al final de la cuarta sesión, de las 2 sesiones que quedan pendientes. Entonces, nuestra cuarta sesión será sobre legado del asbesto, donde nuestros expertos hablarán sobre los avances de la política pública colombiana, sobre el legado del asbesto instalado, su gestión en el sitio y las perspectivas australianas para escalar su sensibilización. Para ello, le doy la bienvenida al doctor Rodolfo Alarcón Mora, químico de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia específica en análisis físico-químico y microbiológicos de muestras ambientales. Desde el 2012 es funcionario de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado de la formulación y el desarrollo de políticas, normativa y proyectos relacionados con la gestión de sustancias químicas. El doctor nos va a hablar sobre política pública que aborda el legado del asbesto instalado en el artículo 3 de la Ley 1968 del 2019. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de nuestra directora, la doctora Sandra Patricia Montoya Villarreal, quiero agradecer al Instituto Nacional de Cancerología por esta invitación que nos han hecho muy amablemente para presentar los avances que desde las entidades del gobierno hemos desarrollado en relación con la política pública para la sustitución del asbesto instalado en nuestro país. En primer lugar, pues quisiera hacer énfasis en estos 2 artículos de la Ley 1968 de 2019. Como seguramente todos saben, en el artículo 3º se establece la obligación para el gobierno nacional en cabeza de las entidades que allí están mencionadas del desarrollo de una política pública para la sustitución del asbesto instalado. Y también quiero hacer referencia al artículo 6º de la ley, en donde se establece la creación o la conformación de la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, conformada también por miembros de varios de los ministerios de nuestro país. Y quiero hacer énfasis en que la ley también estableció que en esta comisión debían estar representados actores de la sociedad civil y la academia, un representante de las veedurías ciudadanas de nuestro país y un representante de las universidades. Entonces, sobre estos 2 temas, digamos, va a desarrollarse la presentación a continuación. En primer lugar, en relación con la política pública para la sustitución del asbesto instalado, como lo mencioné antes, pues se estableció en la ley la obligación para 4 ministerios en particular el desarrollo de dicha política. Sin embargo, la ley no dejó explícitamente, digamos, cómo debía funcionar o quién debía liderar el desarrollo de esta iniciativa. De esta manera, digamos, en este caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como miembro de la Mesa de Seguridad Química, que es una instancia conformada a partir de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental, conocida como CONASA, consideramos como líderes de esta Mesa de Seguridad Química conformar un grupo de trabajo en el año de 2019, en el cual hicimos un llamado a los representantes de los 3 ministerios restantes, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, para conformar un grupo de trabajo técnico que comenzara a desarrollar lo que es la formulación de la política. De esta manera, pues los ministerios aquí representados, en los cuales también nos acompañó en algún momento el Ministerio de Vivienda,
el Ministerio de Minas y Energía, y con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación comenzamos un trabajo técnico que se desarrolló desde el año 2019 hasta finales del año 2022, pues tuvimos más de 40 reuniones en las cuales fuimos desarrollando, de acuerdo con las directrices especialmente del DNP, esa política de sustitución del asbesto instalado. Como resultado de ese trabajo, pues bastante arduo, logramos a finales de 2021, a finales, tal vez ahí me equivoqué, a finales de 2022, tener un diagnóstico nacional de asbesto que cubre ese periodo allí mostrado de los años 1930 a 2021, que fue desarrollado con base en información que pudimos obtener de diferentes entidades tanto gubernamentales como del sector privado y la sociedad civil. De igual manera, se tuvo ya para ese momento un borrador de la iniciativa de política pública de sustitución del asbesto, que incluía, por supuesto, el plan de acción para el desarrollo de dicha política. Quiero mencionar que a lo largo de este periodo tuvimos en varios momentos, eventos o reuniones de socialización y de intercambio de información con actores diferentes a los gubernamentales. En este caso, pues varias de las, fundaciones, agremiaciones que están representadas aquí en este congreso, de igual manera con representantes de varias universidades que han desarrollado investigaciones relacionadas con el asbesto. También con ellos tuvimos algunos intercambios y pudimos mostrar pues los avances que habíamos tenido en cada momento. Recibimos la retroalimentación de parte de estos actores, y de esa manera pues pudimos, culminar el trabajo aquí mostrado. Coincidió pues en este momento la finalización de esta, llamémoslo, primera etapa, con el cambio de gobierno que tuvimos en nuestro país, de la administración anterior a la administración presente, y pues infortunadamente con este cambio de gobierno pues el trabajo se ralentizó un poco, de tal manera pues que con estos insumos empezamos a mirar pues de qué manera podíamos continuar con el trabajo desarrollado para poder materializar ya una política formal. Paralelamente a esto, también volviendo nuevamente al tema del artículo 6º, veíamos también la necesidad de conformar esa Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto. En este punto también, pues en los diferentes ministerios veíamos de pronto unas inquietudes que nos surgían, porque si bien en la ley, en los dos artículos mencionados de la ley, por una parte se ordenaba el desarrollo de la política y por otro lado se ordenaba la conformación de esa comisión relacionada también con la sustitución del asbesto, en la ley no quedó establecido que la comisión tuviera unas funciones directas o unas obligaciones directas del desarrollo de dicha política. De esa manera, pues la política empezó, a formularse por un lado, y la conformación de la comisión pues tuvo un rumbo paralelo pero aparte. También en este caso la ley no fue explícita en relación a qué entidad o cómo debería conformarse esa Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto. Y nuevamente desde el Ministerio de Ambiente pues tomamos la iniciativa de solicitar a todas las demás entidades que por ley deberían conformar la comisión para que nombraran unos delegados y de esta manera pues al menos poder contar con los integrantes de parte del sector gobierno. Este proceso pues tardó un poco, alrededor de 1 año y medio, y en octubre del año 2022
tuvimos la primera reunión de la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, que en ese momento pues contaba ya con los delegados por parte de los diferentes ministerios, pero no estaban todavía el delegado de las veedurías ni el delegado de la academia. Posteriormente, a lo largo de 2023, nuevamente pues retomamos las reuniones de esta comisión, todavía únicamente con los delegados gubernamentales, para poder determinar de qué manera se podría hacer la elección de ese delegado de las veedurías y del delegado de la academia, ya que de igual manera la ley no daba unas directrices de cómo hacerlo y tuvimos pues que poder investigar de qué manera se podían desarrollar esos procesos que eran por convocatoria pública, de tal modo que el resultado pues obviamente fuera de una participación amplia y no tuviéramos luego inconvenientes de alguna impugnación por no haberlo hecho, digamos, adecuadamente esa convocatoria pública. A lo largo de 2023, particularmente en el segundo semestre, la comisión tuvo más de 8 sesiones. En octubre del año pasado, en la quinta sesión de esa comisión, como indico, todavía únicamente con los delegados gubernamentales, se creó en la tercera reunión, el 1 de septiembre, se consideró la reactivación de la mesa técnica para la formulación de la política mencionada anteriormente. En octubre de ese mismo año se creó otra mesa técnica que iba a ser la encargada del desarrollo de ese plan de adaptación laboral y reconversión productiva, que es otra de las obligaciones establecidas por la ley y esa función sí quedó en cabeza de la comisión, el desarrollo de este plan. Posteriormente, en noviembre de 2023, logramos en la comisión desarrollar los términos de referencia a través de los cuales se iban a desarrollar las convocatorias para la elección de los 2 representantes restantes, el veedor y el representante de la academia. De esta manera, a finales de noviembre de 2023, se abrieron las 2 convocatorias públicas, una para veedor, otra para representante de la academia. En ese momento, la convocatoria para el representante de la academia terminó, digamos, prematuramente porque no obtuvimos ninguna postulación. Sin embargo, la convocatoria para elegir el representante de las veedurías ciudadanas resultó exitosa y en febrero de 2024 se posesionó el veedor, el representante de las veedurías que fue seleccionado en esa convocatoria, el señor Frank Camelo, quien nos acompaña el día de hoy en el Congreso. Nuevamente, pues la comisión retomó la convocatoria para elegir el representante de la academia, la volvimos a lanzar a finales de febrero del presente año. En esta ocasión sí resultó exitosa dicha convocatoria y en abril pudimos ya tener el representante de la academia, que fue seleccionada la doctora Carolina Montes, abogada representante de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho Ambiental y quien cuenta con una experiencia muy amplia enfocada pues en este campo del derecho y muy conocedora también de temas relacionados con gestión de residuos peligrosos. De este modo, a finales de abril pues ya tenemos la comisión completamente conformada de acuerdo con lo ordenado por la ley y continuamos el trabajo en dicha comisión. Quiero hacer énfasis en este momento en lo siguiente. A finales de 2023 y retomando el trabajo que se había desarrollado para la formulación de la política, en el seno de la comisión
se volvió a plantear nuevamente otra inquietud, era cómo adoptar esa política nacional. Los diferentes representantes de los ministerios pues habíamos visto que jurídicamente no era fácil adoptarla como una política particular de alguno de los sectores, es decir, no era propiamente una política ambiental porque también tenía elementos de salud, de trabajo y de comercio. Y de igual manera tampoco se podía suscribir esa política a un sector en particular porque contemplaba aspectos de todas las carteras. De esta manera, en discusiones que hubo en esas sesiones de la comisión, se consideró hacer una consulta al Departamento Nacional de Planeación solicitando a esta entidad la formulación o la expedición más bien de esa política a partir de un documento COMPES, que como todos sabemos son los documentos nacionales de política por excelencia, en general cuando esas políticas consideran aspectos de diferentes sectores del gobierno. De esta manera, ya lo voy a mostrar un poco más adelante, se hicieron una serie de gestiones que resultaron efectivamente en que el DNP aprobó esa iniciativa de desarrollar la política y expedirla a través de un documento COMPES, trabajo pues que se realizó de manera preliminar a lo largo del primer semestre de este año 2024 y que resultó con la expedición del documento de lineamientos de política número 4133, expedido en julio de este año. En un momento pues ya me voy a referir un poco más a este documento y lo que continúa a continuación. Finalmente, para cerrar el tema de la comisión, ya en la, perdón, está aquí, bueno, aquí también se me fue un número, a lo largo en el primer semestre de 2024 y entre junio y julio de este año, también se aprobó la creación de una nueva mesa técnica que será la encargada de la formulación del Plan Nacional de Eliminación de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto, que corresponde a una de las obligaciones que tiene la comisión como tal. Si bien la comisión está conformada por varias entidades, obviamente por el número reducido de integrantes que tiene, y obviamente pues ya que estos integrantes o delegados de los ministerios tienen que también encargarse de temas diferentes al del asbesto, se consideró conveniente por parte de la comisión la creación de ese tipo de mesas técnicas que se encargan del desarrollo de temas particulares o puntuales que requieren, digamos, de unos conocimientos o un desarrollo técnico específico. Y de esa manera, pues se han creado estas 3 mesas que he mencionado anteriormente. Ya en relación con el proceso que llevó a la, digamos, a la formulación de este documento de lineamientos de política, una vez que por parte de los miembros de la comisión se llegó al acuerdo de hacer esa solicitud al Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente, como presidencia de la comisión actualmente, hizo la solicitud formal al DNP mediante un oficio por parte de nuestra ministra, solicitando eso, la autorización para la formulación de ese documento COMPES de política. Eso se hizo en abril del presente año. A finales del mes de mayo, el Departamento Nacional de Planeación dio su respuesta positiva, considerando pues que esta política era de interés total por parte del Gobierno Nacional y dando vía libre a su formulación a través de este instrumento. Tal como se muestra aquí, a lo largo del mes de junio hasta comienzos del mes de julio, los miembros pertenecientes a la comisión, en acompañamiento con el grupo COMPES de DNP, que es el grupo, digamos, encargado
de la orientación para el desarrollo de este tipo de políticas. Se hizo un trabajo pues muy rápido con ellos, de tal manera que se pudo formular ese documento de lineamientos que hoy se conoce como el documento COMPES 4133. Quiero hacer la aclaración que si bien este ya no, o sea, no es la política definitiva, sí ofrece una serie de lineamientos o directrices claras a partir de los cuales, bajo el liderazgo del DNP, esperamos a partir de este próximo mes de septiembre, que ya va a comenzar, todos los ministerios que conformamos la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, junto con otras entidades que seguramente van a tener participación en ese proceso, vamos a entrar a desarrollar ya efectivamente la política como tal que pues espera, pues, es decir, no tenemos un plazo previsible establecido, pero pues sí se va a trabajar de la manera más rápida posible para poder tener un documento de política robusto y ajustado a las necesidades pues que se tienen en el país con respecto al asbesto instalado y también pues para, digamos, para cumplir pues con las expectativas que se tienen de parte de la sociedad civil, la academia y otros sectores en relación con esta política. Este documento de lineamientos de política tiene 4 pilares fundamentales que son los que nos dan las directrices a partir de las cuales se va a desarrollar o a formular esa política pública. El primero de ellos es el pilar de información y orientación. No voy a leer uno a uno, pero pues dejo acá y les invito también a consultar este documento. La idea de este pilar de información y orientación es poder establecer unos elementos que nos permitan tanto a las entidades gubernamentales como a toda la sociedad contar con una información suficiente y necesaria para poder lograr una buena gestión en la desinstalación y gestión del asbesto instalado. El segundo pilar es el de articulación, es decir, se buscará que esta política pública tenga unos elementos de dirección de tal manera que todas las entidades que deberemos en algún momento desarrollar acciones para lograr la desinstalación adecuada y gestión adecuada del asbesto, podamos hacerlo de manera articulada, situación que pues muchas veces no es fácil entre las diferentes entidades del gobierno especialmente, pues por diversos aspectos. Pero la idea precisamente del documento COMPES es eso, lograr facilitar esa articulación entre los diferentes sectores. El tercer pilar es el de fortalecimiento o generación de capacidades. Tal vez todos lo sabemos y particularmente quienes participamos en el desarrollo de esa propuesta de política, conocemos que en este momento el país tiene no está suficientemente preparado para asumir un proceso de desinstalación y gestión de todo el asbesto instalado que está en este momento en el país, como lo mostró esta mañana la doctora Yana en la presentación que hizo. Es una cantidad muy grande. Los gestores que están en este momento en capacidad de manejar este tipo de residuos o de material con asbesto son muy pocos y la idea obviamente es que con la política se puedan dar unos lineamientos para poder ampliar esa capacidad de tal manera que esa gestión del asbesto instalado se pueda dar de manera adecuada sin generar inconvenientes adicionales tanto a la salud como al ambiente. El cuarto pilar es el de implementación, es decir, se deben, y lo vamos a hacer, establecer una serie de líneas o acciones específicas para que el proceso de desinstalación y gestión de ese asbesto que está instalado se dé de la mejor manera y, reitero, tratando en lo posible o minimizando esos efectos
negativos que pueda tener si este proceso se hiciese de una manera, digamos, desordenada o sin una planeación adecuada. Finalmente, quiero también pues referirme a algo pues que se ha mencionado a lo largo de la mañana y es, digamos, el aspecto relacionado con la clasificación o cómo consideramos a los residuos que contienen asbesto de acuerdo pues con la normativa que existe actualmente. Y particularmente quiero hacer mención a lo siguiente. En el mes de marzo, si no estoy mal, marzo, abril, no recuerdo exactamente la fecha, el IDEAM, el Instituto de Estudios Ambientales, qué pena se me fue el nombre en este momento, me disculpan, es una entidad investigativa adscrita al sector ambiental. El IDEAM expidió la resolución 063 de 2024, por la cual se adoptan los métodos para la clasificación de los residuos en Colombia y determinar su peligrosidad. Particularmente en el artículo 29 se establecen unos criterios particulares para la característica de toxicidad, es decir, ¿cómo podemos saber si un residuo contiene o tiene unas características tóxicas y poder definir si se considera un residuo peligroso o no peligroso? En este artículo se definió en relación con las características de carcinogenicidad, mutagenicidad o teratogenicidad que cualquier material que contenga alguna sustancia que se encuentre catalogado en la categoría 1 de la IARC en una concentración igual o superior al 0.1%, automáticamente se le considera un residuo peligroso. Entonces, de esta manera, ya con esta definición que se da en esta resolución, cualquier material, digamos específicamente orientado a los materiales que contienen asbesto, cualquier material que contenga asbesto de cualquiera de los minerales que conforman este material en una concentración mayor al 0.1%, se considera que su residuo es un residuo con características peligrosas y se debe manejar como tal. De esta manera, entonces, ya, digamos, se solventaría la situación que tenemos actualmente, la diferenciación que hay entre los materiales friables o no friables. Es decir, ya con esta definición, cualquier material con asbesto en más de esa proporción, sin importar si es friable o no friable, es considerado y debe ser tratado como un residuo peligroso. No obstante, en este momento, pues como hemos mencionado también, o se ha mencionado a lo largo del día de hoy, pues es necesario hacer esa revisión y actualización de la resolución 07 de 2011, porque pues entraría en una contradicción con la resolución 063. Para el caso particular, especialmente nuestro, el sector ambiente, tenemos, digamos, a raíz de esta resolución también tendremos que hacer una actualización normativa en relación con algunos aspectos de la gestión de ese tipo de residuos, ya que tal como está actualmente la normativa aplicable a residuos peligrosos, adicionalmente a la gestión que se le debe dar, no otorga, sino que establece una serie de obligaciones tanto pecuniarias como administrativas al poseedor o generador de este residuo, de tal manera que al aplicar la normativa tal como existe actualmente a los materiales que contienen asbesto, generarían unas cargas fuertes, tanto menciono administrativas como económicas para una persona o un particular. Ejemplo, si yo en mi casa voy a cambiar, digamos, el techo que tiene tejas que contienen asbesto, al ser categorizadas de esta manera, yo como propietario del inmueble debo asumir el costo de la gestión
de ese material que retire y que sea considerado residuo, sabiendo en este momento que el costo de la gestión de un residuo peligroso es mucho mayor que el costo de gestionar un residuo no peligroso. Y por otro lado, también me establecería para mí una obligación administrativa que es, si yo genero una cantidad mayor a 10 kilogramos en un periodo determinado de residuo peligroso, debo registrarme ante la autoridad ambiental como generador de residuos peligrosos. Obviamente esto para una empresa, digamos que no tiene las implicaciones que tendría para una persona natural o un particular, tanto en la manera de cómo se debe hacer el trámite, como seguramente también en costos asociados. De tal manera que por ese motivo, desde, digamos también especialmente desde el sector ambiente y también del sector salud, hemos considerado que esos residuos con asbesto, que ya en este momento son considerados residuos peligrosos, deberán manejarse de, digamos, no crear una categoría, pero sí hacer una diferenciación especial para manejarlos como un residuo peligroso con manejo diferenciado. Es decir, darle un manejo especialmente administrativo es particular para que no genere esas cargas administrativas y financieras al generador de ese residuo. Entonces, quería hacer pues también esta precisión que creo solventa pues algunas de las inquietudes que se han presentado en relación con esta categorización de si son o no son peligrosos los residuos que contienen asbesto. Esto es todo en mi presentación. Gracias y pues quedaré atento a las preguntas que hagan.